Hola, hola, feliz viernes. Acá, como cada semana, estamos honrados de contar con su sintonía, conectando con la salud a través de Saludando. Señores, hoy vamos a hablar de un tema que quizás se menciona mucho, pero hay muchas dudas al respecto. Y es que la donación de sangre, no podemos dejar de decir que es un acto de completa solidaridad con el bienestar y la salud de todos los demás. Algo que, sin lugar a dudas, puede ayudar no solamente a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, sino también, ¿por qué no?, al mundo en general. Y bueno, en este proceso de donar sangre también intervienen ciertos estándares de calidad, ciertos tipos de seguridad que tenemos que tomar en cuenta. Y para eso precisamente nos acompañamos del doctor David de Luna, quien es médico infectólogo y presidente del grupo Cura. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para compartir las ideas. Bueno, como dije, felices de poder contar con profesionales que nos orientan un poco más sobre estas temáticas que quizás a diario hay más dudas de lo que pensamos. Sí, así es. Y bueno, a nivel general, si podría decirnos, ¿cómo usted considera que es la importancia de apoyar y promover la donación de sangre en nuestro país? Sí, tú sabes que el tema de donación de sangre es un problema global, porque en todos los ámbitos está la situación de que la demanda, la necesidad de transfusiones es mayor que la donación en sí. Entonces, nuestro país no escapa de eso. Nosotros tenemos una alta demanda de pacientes que necesitan derivados de la sangre, no solo sangre en sí, sino que una serie de componentes que eso tiene. Porque obviamente somos uno de los países con mayor tasa de accidentes. Creo que estamos en el segundo lugar a nivel global. Además de eso, hay una serie de enfermedades hematológicas, condiciones de la sangre como tal o condiciones de coagulación que los pacientes pues necesitan. Y sabemos que no existe necesariamente la cultura de la donación y por lo tanto, aunque se hacen esfuerzos, pero no han sido lo suficiente como para tener realmente un inventario de hemocomponentes que si una persona necesita en alguna condición, cual sea, de emergencia o no emergencia, pues pueda disponer de esos derivados. Entonces, evidentemente, el tema donación necesita un refuerzo, no solo en el tema promocional, sino también en el tema legislativo. Tienen que existir, leyes que permitan la donación, tanto la donación altruista como en algunos países se hace la donación con algún tipo de beneficio. No tiene que ser económico, pero sí algún tipo de beneficio que reciba y que motive al donante. En ese caso que usted menciona, como no siempre, quizás alguna compensación por hacer este acto, pero pudiera verse como que viciado el proceso si yo voy a recibir algún dinerito por ahí, como dicen, por donar sangre. Hay personas, o sea, se sabe que hay diferentes factores que pueden influir. Sí, si las reglas del juego están claras, no está de más que el que dona reciba un beneficio. Cuando digo que están claras es que cuando vaya a donar, pues sea bajo las indicaciones de una donación. Y como dije, no tiene que ser remunerativo. Puede ser que he escuchado en países se usa, hay algunos países que se usa así, puede ser que en fila de instituciones públicas usted tenga preferencia para entrar para hacer una transacción bancaria o hacer una transacción gubernamental, usted tenga ciertos niveles de preferencia. Que usted tenga, por ejemplo, ahora que se usa metro y se usa teleférico, pues que usted tenga descuento o tenga una serie de entradas gratuitas, puede ser, ¿verdad? Son cosas así que puede tener una persona, pues por ser héroe, como le decimos, pero a cambio, por ejemplo, a cambio algo. Superman le dan, aunque parece que no, pero le dan algo a cambio, le dan fama, ¿verdad? Claro, una motivación. Le dan una motivación. Sí. Entonces, son cosas así que ahora mismo las leyes no lo permiten, o por lo menos tienen ese vacío, pero puede legislarse en función de eso. De todas maneras, con lo que tenemos ahora,
pues lo que conviene es la promoción continua. Sí. Que los medios como este se hagan eco, que ayuden, que motiven a que se donen, que se hagan programas de donación. Hay unos programas que funcionan, por ejemplo, uno de los lugares que yo trabajo, que puedo mencionar aquí, que es la Pucamaima, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, tiene un club de donantes que funciona muy bien con los estudiantes. Son grupos que se motivan de manera altruista a trabajar esa parte de la donación. También el Hemocentro, que está haciendo un buen trabajo en Santo Domingo, pero evidentemente falta mucho más. De acuerdo. Doctor, ¿y quiénes pueden donar o quiénes no? Porque ahí también entramos como que muchas dudas y la gente se pierde un poco al respecto. Sí, la gente se pierde mucho en eso porque hay una serie de personas que son excluidas de la donación por un tema cultural o de falta de conocimiento. Empezar porque la mujer sí puede donar, ¿verdad? Entonces, ocurre mucho incluso en centros clínicos importantes del país que excluyen a las mujeres para donar, pero la mujer sí puede donar siempre y cuando pues tenga una hemoglobina que supere los 12, ¿verdad? Y que también, por ejemplo, una persona con una enfermedad crónica que esté estable, vamos a decir hipertenso, diabético, etcétera, pueden donar. Es decir, siempre y cuando el paciente se sienta en salud, también puede donar. Otros que son excluidos injustamente son las personas que se han hecho tatuajes o se han colocado piercing. Esa gente puede donar. Y cada día más tenemos que abrirnos a esos grupos porque cada día más la gente se hace tatuajes. Ya aquí en el país eso está... Ya es normal. Ya es normal, ¿verdad? El tatuarse. Entonces, evidentemente esos son grupos jóvenes, grupos que realmente tienen mucha posibilidad para donación y que nosotros no podemos excluirlo por esas condiciones. Entonces, el que tenga tatuaje, tiene piercing, puede donar. ¿Quiénes no pueden donar? Por ejemplo, si hoy yo me amanecí, no me siento bien de salud, simplemente, aunque yo tenga todos los parámetros, pero yo no me siento bien, etcétera, o tengo una gripe en este momento, pues evidentemente no puedo donar. Si tengo una enfermedad crónica que está descompensada, vamos a decir, soy diabético y hoy mi glicemia está en 400 o 300, pues no puedo donar tampoco. Y personas que, obviamente, una persona que utilice estupefacientes o que haya tomado el día anterior alcohol y que tenga altas cargas de alcohol en sangre, aunque lamentablemente eso no está en el cuestionario, pero queda de mano a lo que el paciente te diga. No hay un método exigido todavía para determinar si sí o no, aunque el paciente no lo manifieste, pero si el paciente en el interrogatorio sí lo dice, pues esos pacientes quedan excluidos de la donación. En esa parte que usted mencionaba, precisamente iba a preguntar, si yo decido que mañana voy a ir a un centro y voy a donar sangre, ¿qué reglas o qué consideraciones debo tomar en cuenta antes de donar mi sangre? Algunos parámetros alimenticios o eso de la ingesta del alcohol. ¿Qué factores influyen? El alcohol y el uso de ciertas sustancias, drogas y eso, obviamente no se deben usar días antes. Obviamente, cuando hablamos de droga no deberían usarse nunca. Claro. Pero alcohol, que ya es algo que todo el mundo usa de vez en cuando, o mucha gente usa de vez en cuando, pues debiera evitarlo. Sí es bueno estar bien hidratado para el momento de la donación y eso se puede empezar ya días antes o el día antes, hidratarse bien. Y básicamente eso, ya después lo demás es algo que se va a evaluar en el punto donde vas a donar, como los niveles de hemoglobina que vas a tener, es decir, garantizar que tú no tienes que no sea tú el que necesita la sangre, sino que tú vas a donar porque realmente es algo que no te va a afectar en la salud, que tenga un peso promedio de unos 110 libras más o menos de peso. Obviamente se hacen una serie de pruebas para garantizar que esa donación, que el paciente, otra evaluación del paciente son sus niveles de tensión arterial, deben estar normal. Y evidentemente si te has trasnochado la noche anterior, posiblemente tus niveles de presión están altos. Hay que llegar un poco descansado, porque si caminaste 1 kilómetro o 2, te vas a sentir cansado, va a estar taquicárdico, y entonces esos parámetros vitales van a estar alterados y en el momento de la donación pues no se va a poder tomar la muestra.
Y básicamente esas son de las... bueno, y la glicemia, que la comenté, que eso es algo que debe tomarse ahí también. Y evidentemente, quizá dietas que son muy copiosas el día anterior te pudieran elevar la glicemia. Pues esos son elementos que usted debe tener en cuenta para el día que va a donar, porque van a ser evaluados al momento de la donación. ¿Y con qué frecuencia yo puedo donar sangre? Eso tiene que ver si es hombre o mujer, depende de la edad. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, por regla se maneja, hay unos tiempos ya establecidos. En el caso de la mujer, puede donar cada 4 meses aproximadamente, y el hombre puede donar cada 3 meses. A la mujer se le da ese tiempo de más, porque tú sabes que la mujer tiene el periodo menstrual y una serie de cosas y tarda más en reponerse. Pero estamos hablando entre 3 a 4 meses para una siguiente donación si es hemoderivados. El tiempo se corta más si es plasma o plaquetas, que de eso podemos hablar más adelante, que son una alta necesidad que tiene la población. Pues se estima que entre 15 a 30 días se puede volver a hacer donación de plasma o plaquetas, ya porque son otros tipos de derivados, el sistema de extracción es un poco diferente y no afecta tanto el volumen del paciente, y el cuerpo tiene una capacidad mejor de reponerlo. Bueno, vamos a ir introduciendo esa parte de los tipos o clasificaciones de donación de sangre, porque, a ver, a diario vemos avisos de personas, obviamente, lamentablemente, necesitando transfusión de sangre, etcétera. Y hay ocasiones en que necesitamos donantes de sangre A positivo, por ejemplo, así en general. Pero hay otros avisos que son como más específicos de que la plaqueta tal cosa, plasma, no sé qué. Si usted a modo general, antes de irnos a la pausa, puede como que diferenciarnos un poquito eso y luego ya seguimos profundizando. Sí, cuando hablamos de todos los hemoderivados, pues tenemos lo que se usaba hace mucho tiempo, casi que era una norma hace 15, 20 años, que era la sangre total. Que eso tenía de todos los componentes ahí. Una gente donaba y casi no se procesaba esa muestra, simplemente tú garantizabas que no tenía los virus presentes y eso se donaba. Luego, pues entonces se ha venido popularizando, que es lo correcto, desde hace muchos años acá, el paquete globular, que ya esa es una modalidad donde a esa sangre total tú solamente le extraes lo que tiene que ver con glóbulos rojos. Sin embargo, eso queda todavía con algunos componentes de plasma, glóbulos blancos, aunque tiene un concentrado, pero todavía. Luego vienen los paquetes leucos reducidos de glóbulos rojos. Ya son un sistema más, vamos a llamarle más fino, más técnico, donde ahí queda la mejor concentración posible de glóbulos rojos, con la menor cantidad de glóbulos blancos. No es que no tienen, pero tienen una cantidad mínima, y el paquete que tú recibes tiene un hematócrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos mayor. Por ejemplo, un paquete globular puede tener 43% de hematócrito, un leuco reducido puede subir a 46 más o menos, es decir que tiene una concentración mayor. Luego, entonces vienen los otros derivados de ese paquete total, que ¿verdad? Tú puedes tener entonces plasma, que es ese componente líquido amarilloso que cuando usted, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ver cuando la sangre baja, por ejemplo, cuando vemos un tubito en un laboratorio que visitamos y vemos que una división. Esa división que se ve, esa parte amarilla, pues es el plasma. Y en el plasma hay muchísimas componentes de coagulación, de proteínas, etcétera, que ya en métodos más sofisticados se pueden separar. Muchos de los bancos de sangre no tienen esa capacidad. Muchas veces son productos ya de laboratorios con altos estándares de calidad o altos estándares técnicos, que no son comunes, pero eso es rico en muchísimos componentes. Y luego están las plaquetas. Doctor, pero usted me va a perdonar. Sí. Vamos a ir a una primera pausa y eso de la plaqueta lo mantenemos en Q cuando regresemos. Bien.
Continuamos aquí en Saludando, acompañados del doctor David de Luna, hablando sobre la donación de sangre y ese contexto que vivimos actualmente en nuestro país y sobre la seguridad y los estándares de calidad que deben mantenerse. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de las diferentes clasificaciones, por así llamarle, y de los derivados en la donación de sangre, y quedamos en las plaquetas. Quedamos en las plaquetas. Entonces, las plaquetas, también hacer un poco de historia simplemente, porque todavía se usa. Tenemos las plaquetas. Hace un tiempo se usaba mucho lo que llamaban pool de plaquetas. El pool de plaquetas se refiere a esas plaquetas cuando mucha gente donaba en un banco de sangre. Se hace normalmente una extracción de esos, de lo que sobra del paquete, ¿verdad? Entonces ahí hay una parte que corresponde a las plaquetas y entonces en una bolsa, vamos a llamarle en una tercera bolsa, pues ahí se iban acumulando las plaquetas. Entonces eso es lo que llamaban un pool de plaquetas. Y ahí tú conseguías una concentración de plaquetas útil para poder transfundírselo a un paciente que las requería. Sin embargo, eso tiene ciertos inconvenientes porque como viene de muchas personas, porque viene de muchas donaciones, aunque tú garantices que desde el punto de vista infeccioso eso está limpio, pero tiene una serie de antígenos que pueden causar reacciones en el paciente. Bueno, entonces ya desde hace un tiempo se ha normatizado lo que se llama plaqueta por aféresis, que en este caso se utiliza un filtro de un solo y se aplica a un solo donador y a través de un filtro con una máquina especial para ese tipo de donación, pues entonces se extrae una concentración lo suficientemente buena para que en un solo paquete tú tengas incluso más cantidad de plaquetas de la que se conseguía antes con el pool de plaquetas. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los servicios que hacemos en Hemocura, que es la plaqueta por aféresis. Entonces, ya con una sola plaqueta, tú puedes resolver un problema de salud en un paciente que en veces anteriores necesitaba 3 o 4 transfusiones de pool de plaquetas porque además de todo eran o son menos eficientes para reponer el déficit de plaquetas del paciente. Entonces, entiendo que esa división o el paciente necesita tal cosa, en cada caso entiendo que es diferente, que depende de la necesidad o el padecimiento en específico que se tenga. Sí. Y de ahí radica entonces la importancia de contar con esa tecnología o ese procedimiento de poder diferenciar o dividir lo que contiene la sangre tradicionalmente. Sí, usualmente, obviamente, quien toma y eso es importante que tú lo preguntes, porque tanto para sangre total, plaquetas, plasma, lo que sea, pues independientemente de que son productos que en el centro y otros iguales se comercializan, se venden, pero necesitan, para poder ser despachada, la indicación precisa del médico. Porque, evidentemente, para, por ejemplo, transfundir plaquetas, pues entonces tú tienes que saber para qué exactamente la necesita. No necesariamente todo el que tiene la plaqueta baja, pues necesita una transfusión. Porque posiblemente podría ocurrir por ahí que alguien decida, no, mi hijo está ingresado con plaqueta baja, le voy a llevar uno al médico para ver si se la quiere poner. No funciona así. No es así. No funciona así, Entonces, tiene que tener unas indicaciones que usualmente el médico cabecera, ya sea un hematólogo, un internista, un intensivista, etcétera, entienda que lo necesita. Igual sucede con el plasma, que es otro componente. Muchas veces el paciente usa plasma, a veces puede ser para reponer volúmenes. Por ejemplo, en pacientes que se hacen ciertas terapias, necesitan reponer un volumen de fluido que pasa por los vasos y lo hacen para eso. A veces se utiliza, aunque no es del todo eficiente, pero cuando no hay otras opciones, para manejar cuadros de sangrado, que el paciente tenga déficit de coagulaciones. Y ya obviamente las indicaciones que tienen que ver con la sangre como tal, que también tiene una indicación específica, no necesariamente porque tengo anemia deben transfundirme, sino que tiene unas indicaciones, dependiendo del nivel de hemoglobina que tenga el paciente, que el médico cabecera es quien decide si se transfunde o no.
¿Y qué medidas de control y seguridad en estos procesos actualmente llevan ustedes a cabo en el centro que mencionaba, en Emocura? Sí, en Emocura llevamos en primer lugar los estandarizados, es decir, se hacen chequeo del donante de las pruebas virales de hepatitis B, C, VIH, VDRL. Obviamente, antes del proceso de donación, pues se evalúa el paciente si tiene los niveles de hemoglobina adecuados, si tiene el peso adecuado, si sus signos vitales están normales, si su glicemia está normal. Es decir, se valida todo eso más un cuestionario que se llena y se registra el paciente para poder pasar a la donación. Una vez tenemos ya el paquete ya obtenido, pues entonces también vuelve y se repiten las pruebas en esa muestra virales, para validar que realmente, porque primero se hace lo que se nombra como un tamizaje, donde yo de manera general reviso y posteriormente confirmo. Entonces, igual. Otras medidas que se han ido añadiendo para controles que nuestros estándares, es decir, hemos estandarizado los niveles de las pruebas y tenemos una revisión de que esos estándares son correctos. Es decir, tenemos una contratación con una compañía externa que nos hace una revisión de que los controles que nosotros estamos haciendo dentro de la empresa pues son los correctos y que cuando salen a la calle pues se validan. Hay agencias que son certificadoras de ese tipo de procesos, entonces estamos entrando en eso. Otro elemento que hemos añadido, que es algo que una novedad, es que especialmente con las plaquetas estamos validando de que no tengan ningún proceso de contaminación bacteriana. Eso igual lo estamos haciendo con los paquetes de glóbulos rojos. Estamos haciendo lo que llamamos cultivos. Se toma una muestra de los paquetes, se manda a un laboratorio externo y se revisa simplemente si hay presencia o no de bacterias en esa muestra. De esa manera nosotros garantizamos que lo que sale a la calle pues no está contaminado por ninguna infección bacteriana, porque hay un proceso. Así que básicamente esos son en esencia los estándares que nosotros estamos cumpliendo. Obviamente queremos abarcar mucho más. Otra cosa que hemos integrado es la tipificación, que eso es importante. La tipificación quiere decir si tu tipo de sangre es correcto o no. Entonces hay métodos manuales, que son los tradicionales, pero ya hay métodos en gel, en unos tubos que tienen un gel interno, y esos métodos son más eficientes en detectar que esa tipificación es correcta y que no existen otros elementos más allá del tipo de sangre que pudieran ocasionar reacciones en quien recibe la donación posteriormente. Es decir, que hemos ido sumando esas cosas. Queremos sumar muchas más hasta que lo podamos conglomerar en una certificación general del centro. Increíblemente, hay gente que no sabe qué tipo de sangre tiene. Ah, eso sí. O sea, actualmente sí. Pareciera raro, extraño, pero he visto personas que no tienen idea qué tipo de sangre tienen. Sí, eso es verdad, aunque es muy fácil. Si usted tiene más de 18 años de edad, mire su cédula. Debe Sí, porque ya hay una exigencia de la cédula. Sí, pero hay gente que todavía, doctor, que su cédula, porque yo decía eso, pero que cuando sacaste la cédula debe estar ahí. Hay cédula que no lo tiene. Que no lo tiene. Ah, bueno. Pero, wow. Bueno, pues es importante saber la tipificación. Eso es esencial, porque se toman medidas. Hay muchas medidas que se retrasan simplemente porque no sabemos el tipo de sangre, o si tú tienes un familiar que está teniendo una situación de salud difícil y necesita sangre, posiblemente si tú sabes cuál es tu tipo de sangre en ese momento, pues tú puedes servir de donadora o donador. Entonces eso es importante. Realmente eso es algo que es muy rápido y sencillo, e incluso si alguien quiere, podemos ofrecerle la tipificación allá en Emocura de manera gratuita para que simplemente sepa cuál es su tipo de sangre. Claro. Doctor, y en esas medidas de control y seguridad, también, como decía, no solamente velar porque esa sangre que está ingresando al centro esté como que con todo, que cumpla, que esté en perfectas condiciones, pero también hay otro lado de cuidar el receptor de esa sangre donada. Entonces, ahí hay como doble vía de cuidado, sí. Porque también puede
entiendo que hay casos en los que quizás, no sé, ¿qué ocurre si yo recibo una sangre pero mi cuerpo la rechaza de alguna manera? Sí, sí. Sí, obviamente muchas cosas van en función de proteger los dos actores, por decirlo de alguna manera, el donante y el receptor. Una de las que te comenté, el proceso de tipificación, que lo estamos haciendo ahora en GEL, precisamente por eso, porque de esa manera yo garantizo de que a lo menor haya una reacción en quien recibe. Igual el tema de los cultivos. De esa manera yo evito que esa sangre salga contaminada. Sin embargo, hay medidas que si no son de emergencia pueden ayudar enormemente al paciente. Por ejemplo, si tú te vas a hacer algún tipo de cirugía y esa cirugía es una cirugía electiva, pues tú puedes programar esa donación que puede ser autóloga incluso. Es decir, puede ser que tú misma, si cumple con los criterios y la cirugía va a ser en 3, 5 días, pues tú misma proceda a hacer la donación y hacer la reserva. Si tú no quieres o no puedes, pues un familiar, ya de manera controlado todo, sin necesidad del huye, ¿verdad? Sí. Entonces, tú puedes hacer ese tipo de donación familiar, que también lo hacemos allá en Hemocura, una donación familiar con una reserva, y ya en el caso de que eso se necesite, pues entonces ya tú tienes esa reserva ahí. Eso te ayuda primero a resolver una eventual emergencia de manera prácticamente inmediata, te reduce significativamente los costos, aún tengan cobertura por las aseguradoras, pero te reduce significativamente los costos y te da la seguridad de que lo que tú vas a recibir pues está triplemente chequeado porque es de alguien que tú estás, con lo que tú estás confiado, que es de ti misma o de la persona que está contigo. Allá en Hemocura, pues ya hemos empezado un proceso de donación con glóbulos rojos leucorreducidos, o dobles rojos también se le llama. Vamos a agarrar ese término ahí. Sí. No se me... ¿Verdad? Quédese con eso ahí. Vamos a una pausa y continuamos conversando con el doctor David de Luna. Sí. Gracias por permanecer con nosotros en este tiempo. Y antes de irnos a la pausa, yo le dije, doctor, espérese, fréneme ahí ese tema. Sí. Ya le devuelvo la palabra. Gracias, sí. Bueno, la donación doble rojo o donación de glóbulos rojos leucorreducidos, que la expliqué en principio, pues se trata de una donación que podríamos determinarla como una donación cerrada, en el sentido de que se utiliza igual como con la plaqueta por aféresis, se usa un filtro donde después que tú validas con el donante, pues ya no hay mucha manipulación de la enfermera, luego que se coloca en el sistema, que es un sistema cerrado, y entonces a partir de ahí, de ese punto, pues el paciente ya que califica, dona, que puede ser tú misma o quien sea que vaya a tener una donación, vamos a llamarle bajo control, seleccionada, que no es una donación de emergencia, que no es un paquete que tú necesitas de emergencia, pues entonces, y de ahí tú obtienes 2 paquetes de glóbulos rojos de una sola donación. Si lo comparas con el otro sistema, que tú lo que vas a tener es un paquete grande que lo va a tener que dividir por componentes e incluso descartar cosas que no va a necesitar, pues en este sistema eficiente tú vas a obtener 2 paquetes de glóbulos rojos con una buena concentración de hematócrito que va a ser más eficiente que el paquete globular tradicional que utilizamos. De esa manera tú puedes, por ejemplo, como dije ahorita, controlar lo que vas a donar, es decir, tengo un procedimiento en 3 o 4 días, yo califico para donar, el médico me está solicitando que debo de apartar 1 o 2 paquetes, pues yo me acerco a Hemocura y dono, reservo, si la necesito, llamo, ¿verdad? Si no la necesito, acabas de donar y le puede dar, le puede favorecer a alguien que sí la necesita. A otra persona. La puede mantener con nosotros hasta el momento que decidas el despacho, o la puede trasladar, por ejemplo, a un centro de tercer nivel, un hospital tanto privado como público, para que ya la utilicen en una emergencia.
ese sistema también garantiza aún más que lo que se obtiene ahí tenga la menor posibilidad de contaminaciones bacterianas, porque casi no hay una manipulación por parte del operador. El operador simplemente valida el paciente, conecta y ya todo el sistema se encarga de todo, y de manera hermética pues tú obtienes el paquete listo. Ya nadie más pone la mano para dividir más nada, y ahí se cierra esa parte. ¿Cómo valora usted, digamos, que el contexto actual de la donación de sangre, los bancos de sangre en nuestro país, el proceso en general o esos avances tecnológicos que ayudan bastante, como lo están haciendo en el centro que usted representa? Bueno, falta certificaciones, falta un proceso largo de que lo que sale de cualquiera de los bancos de sangre, nosotros como Hemocura o cualquier otro, pues que lo que salga de ahí esté lo suficientemente validado para que quien lo recibe esté 100% seguro de lo que hace. Nosotros recientemente estuvimos visitando unos bancos de sangre en Colombia, y ellos se sorprendían de que en nuestro país, luego que una gente dona, luego que se despache un paquete de sangre, el centro que lo recibe lo vuelve a validar por un tema de inseguridad. Uh-huh. Y el tema es que muchas veces no es rastreable todo ese proceso. Entonces falta que en nuestro país esos procesos se certifiquen y que todo el mundo esté seguro de lo que está recibiendo. Nosotros vamos haciendo los esfuerzos para eso, hemos ido sumando cosas y vamos a sumar mucho más para poder lograr que por lo menos que lo que sale de Hemocura, quien lo recibe y lo lleva a un centro, sepa de manera clara que lo que está entregando es un paquete que no tiene ninguna condición por la cual tener sospecha de que tiene algún virus presente, alguna infección presente, que vaya el paciente que lo recibe a tener un cruce con el tema de la tipificación. Ese es el camino que nosotros vamos recorriendo. Como ofreciendo una mayor garantía. Sí, dar garantías, que es lo que el banco de sangre tiene que vender, sí, garantías. Garantía y seguridad, porque es como un banco comercial. Claro. Pone el dinero, tú estás garantizado. Totalmente. Te está dando la garantía de que tu dinero no se va a perder. Lo mismo pasa con el banco de sangre. Tengo que garantizar que lo que sale de aquí, del banco, es lo que yo estoy entregando y que no va a crear efecto adverso en el paciente. De acuerdo, doctor. ¿Y cómo podemos acceder a los servicios de Hemocura? Sí, Hemocura está en la marginal norte de la autopista Duarte, muy fácil de llegar. Creo que mucha gente lo ha visto ya porque nos tenemos un letrero grande que dice Hemocura. Entonces estamos en la marginal norte, número 88, por Rincón Largo. Estamos ahí cerca del edificio de Datavimenca, estamos cerquita, por lo que se utiliza como marginal para entrar a la puerta 2 de la Ucamaima, ¿verdad? Ahí estamos las órdenes. Nosotros, para los que lo requieren, hacemos servicio a domicilio. Obviamente hay un proceso de un va y viene porque necesitamos las muestras para hacer las tipificaciones, pero sí hacemos toda la posibilidad de poder entregar a domicilio las solicitudes de los usuarios. Así que ahí estamos, 24 horas, igual que eso es importante, estamos a toda hora y tratando de dar el mejor servicio que la ciudadanía necesita en temas de bancos de sangre y garantías, que es como la filosofía que nosotros estamos inculcando. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. A usted que nos está mirando a través de su pantalla, recordarle que la importancia de la donación de sangre y de que seamos más cada vez en nuestro país. También que esos mitos, ir eliminándolos, que las mujeres sí podemos donar sangre, que si usted tiene un tatuaje o tiene ciertos piercings, también puede hacerlo con la orientación correcta y el cuidado adecuado. Así que gracias por acompañarnos. Gracias, doctor, por esta conversación muy valiosa. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos a las órdenes. Siempre un placer. A usted, tenga feliz fin de semana y cuídense mucho.